Yo entré el año 62. El año 62 entré, como le estaba explicando, yo hasta el 63, o sea, 61 estuve trabajando en la Diputada como minero. Ya. Después me retiré de allá y lo más cercano que encontré para trabajar en la construcción fue en excavación, porque era muy escaso el trabajo y todo, había que hacer una pila de cosas para poder conseguir trabajo. Entonces, ahí había un grupo de personas, porque en ese tiempo la gente, para poder trabajar, tenía que tomarse los trabajos, es decir, había un trabajo que se lo adjudicaban las empresas y trabajaban con la gente que ellos querían, pero había disponibilidad para trabajar mucho más gente y ellos no trabajaban con esa gente. Yo entré de ayudante tubero, primero. Ajá. A una obra para poder entré de ayudante tubero. Y fui conociendo el rodaje y de ahí después le pedí pega al excavador al jefe. Y me dijo, trae tu herramienta y te doy pega al excavador. Y me di la excavadora. ¿Y eso en qué años era y dónde? El 59. ¿Y a dónde? ¿Acá en Santiago? ¿Aquí en Santiago? Acá en Santiago. Sí. Yo llegué a trabajar al alcantarillado en 1961, donde llegamos y el trabajo daba para organizar, lo organizamos, porque los precios eran muy malos y las empresas sacaban tremendos trabajos. Entonces tenían ellos el dicho de que si no te gusta, la puerta es amplia. En el puesto tuyo hay 50 viejos esperando afuera para ocupar tu puesto, entonces te vayas. Acordándome, tendría que ser por ahí del año 60. Ya. Que llegué al gremio, sí, que llegué a trabajar en canterillado. Sí. Y que no en veces trabajamos en canterillado porque salíamos en veces a trabajar para afuera, para Las Condes, para el Cajón del Maipo, para los Andes, para el norte. No siempre trabajamos en cantería, pero en ese tiempo ya estaba el sindicato y de lo más que me acuerdo. En mi caso fue una cosa que realmente como militante, yo llegué al gremio, yo ya era militante. Y cuando llegué yo al gremio, a nuestra organización, yo ya era porque me había tocado por ahí donde vivía, en Ñuñoa, de militar con compañeros intelectuales, de otras intelectuales que el que me llevó a la cédula a militar fue un compañero contador que vivía frente a donde vivían mis tíos, que yo vivía con ellos. Y de ahí entonces cuando yo llegué directamente al gremio, yo ya era militante. ¿De qué partido? El Partido Comunista. A mucha verdad. Por aquí han pasado obreros de origen campesino, casi todos somos campesanos, como decir. Gente esforzada, que tiene su fortaleza física para este trabajo tan duro como el de excavación alcantarillero. Difícil porque hay veces que trabajamos 3 meses, 4 meses en el año, después quedamos cesantes, buscar trabajo en otro lado. Difícil la vida. ¿Y usted qué edad tenía más o menos en esa época? Como 21 años, 22 años más o menos. En ese tiempo que yo entré, las poblaciones rurales, las poblaciones de trabajadores, nadie tenía alcantarillado. Pozos negros, y así de esa forma se hacían porque habían tomas y se formaban comités de vivienda, digamos, y se formaban las poblaciones. Y ahí, después de eso, se peleaban para que le pongan alcantarillado, el agua potable, la luz, todas esas cosas. Entonces, en ese tiempo había bastante trabajo en excavación, pero como digo, las empresas tenían máquinas, no dejaban que los trabajadores se metieran a trabajar, sino que trabajaran sus máquinas. Nosotros dimos la pelea para que
las empresas trabajen sus máquinas, pero con un porcentaje y otro porcentaje para que lo hagan los trabajadores que estaban cesantes del sindicato. Tiene un sindicato de los primeros sindicatos que empezó a dar la lucha para conquistar algunas conquistas, digamos, con los pliegos de peticiones. Nosotros llegamos al sindicato y preparábamos, hay una hora que iba a empezar en tal parte. Y decíamos, ya esta hora va a empezar tal día, nosotros la teníamos vista, veíamos que estaba atrasado, lo organizábamos en el sindicato, y íbamos y los tomábamos la obra, porque no nos daban trabajo. Y eso se empezó a hacer más o menos como en el año 58, por ahí para adelante. Los pliegos de peticiones eran que nosotros reuníamos a la gente y si estaban de acuerdo de pasar un pliego de peticiones con algunas conquistas, aparte de las que pocas habían en las leyes laborales. Nosotros pasábamos por encima de esas leyes y pasábamos ese pliego de peticiones y luchábamos por ese pliego para que nos pagaran lo que nosotros estábamos pidiendo, por lo que nosotros luchábamos. Entonces, por eso nosotros reuníamos primero a la gente y hacíamos firmar un papel, un documento para poder pasarle ese pliego de peticiones al patrón. Y ese pliego tenía que ir a la Inspección de Trabajo y a la Junta de Conciliación que había en esos años, para discutir ese pliego de peticiones, y a veces los patrones eran tractarudos y no preferían despedirlo. Costaba, era difícil porque la gente que trabajaba en la empresa no quería perder su trabajo, no quería meterse al sindicato porque iba a perder la pega, lo cortaban, en fin, lo primero que cortaban a los dirigentes. Se terminaba el sindicato, en esos tiempos era Corvi. Se pasaban los pliegos en conjunto con la construcción, a pesar que nosotros pertenecíamos a la construcción, pero era alcantarillado y construcción. Se pasaban en conjunto los pliegos, la construcción, ya íbamos a la huelga, nos parábamos, íbamos a la huelga, y la construcción estaba unos días y salía a trabajar y lo dejaba, nosotros perdíamos el pliego. Lo dejaban solo. En la mayoría la construcción que los cantarilleros. El 68, los tomamos trabajo 90 y los tomamos 2 trabajos ese día el sindicato porque era mucha la cesantía que había, era enorme. Ya no hallábamos qué hacer. Se tomó un trabajo en Renca y el otro que yo estuve, no estuve como dirigente, sino que fui como común y corriente, los dirigentes iban nombrados y todo, con el pliego en la mano, todas las cosas ellos han hecho, porque se hizo en la federación, y tuvimos 90 días justito en juego. Entonces, esas huelgas sí que duraban, porque el patrón no estaba convencido de que éramos obreros, sino que arrasamos a los otros compañeros con un pliego de peticiones y que él los dio trabajo a nosotros. Así que de ahí se dieron huelgas de 60, de 70 hasta 80, hasta 90 días. Pero era un gremio que en ese tiempo ya estaba bien organizado, había mucha solidaridad y que teníamos en vez de para subsistir. Llegó el tiempo que las empresas se encontraron en la obligación de llegar a una propuesta, junto con el gobierno, formar y el sindicato formar una comisión tripartita en donde se elaborara un tarifado, un convenio, porque no era tarifado, era un convenio con las normas mínimas que habían de trabajo, tanto sea en lo laboral como también en las cuestiones de beneficios sociales, digamos. Salió el tarifado nacional esa de la construcción y el caballero don Rosario Pérez no pagaba ni una cosa. Y cuando salió el tarifado nacional estaba en compañía 1535 y yo cuando supe fui al tiro allá al sindicato, les pregunté si tenían el tarifado. Tenían el tarifado ahí. El tarifado salía todo lo que tenían que pagar, 4 pasajes, depende de dónde estuviera trabajando. Si eran 2 de aquí de Santiago o 2 de afuera.
4 pasajes, conseguí eso, fue conquista que ganó por intermedio de la Central Única y las organizaciones que pertenecían a la Federación de la Construcción. Habían harto varias cositas así. Se hacía de la siguiente manera, que había que organizarse con las compañeras y los hijos. Y fue una cosa que nos ayudó mucho en llegar a las oficinas con los cabros adelante, las mujeres y nosotros atrás. Y eso fue un carácter que de ahí la empresa nos recibió para poder conversar y dialogar y llegar a un acuerdo. La olla comuna la organizamos nosotros los dirigentes, poníamos gente consciente, ¿no es cierto?, con gente que nos prepara el almuerzo ahí, y otra gente, otra comisión que saliera a recolectar verdura, a pechar, como llamamos nosotros vulgarmente, para poder parar la olla. Y algunas cosas chicas las comprábamos nosotros con plata que teníamos. Entonces, y ahí manteníamos la olla común. A ver, el sindicato en la Unidad Popular fue donde creció más y donde estuvo mejor dirigido, mejor, digamos, porque ¿qué pasaba? Que las empresas empezaron a sabotear el gobierno. En los años del gobierno de la Unidad Popular fue donde hubo más trabajo, donde se hicieron alcantarillados en las poblaciones que no había, agua potable que no había, o había una cañería muy chica, y se logró hacer en vastas poblaciones. La Piscoya, la Violeta Parra, donde vivo yo, en Villa Francia, en La Pintana, en harta hora se hizo el alcantarillado, pero en esa forma, con administración directa. Y el sindicato era el que la llevaba ahí. Nosotros los dirigentes de la obra y los dirigentes del sindicato. Y el gobierno de la Unidad Popular nos respetó lo que nosotros teníamos como gremio. Y este fue un factor de que realmente, bueno, teníamos que tener confianza y avanzar. Entonces, porque hubieron muchas cosas también de que es una realidad, de que hubieron mucha gente, muchos compañeros también que parece que se les fueron los humos a la cabeza y que querían pedir más de lo que realmente el gobierno estaba en condiciones de entregar. Y eso el gobierno en el tiempo de la Unidad Popular nos entregó lo que realmente los trabajadores nunca se negó a discutir, a seguir buscándole fórmulas, o si había algunas cláusulas o algunas cosas que no estuvieran o que aparecieran dentro de cosas del gremio, se discutían y no había ningún problema. Pero con esa excepción, como le digo, en el gobierno de la Unidad Popular nos abrió las puertas, que no lo ha hecho ningún gobierno de que yo por lo menos tengo vida, ningún gobierno de que llegué, ni Alessandri, ni Freire, ni ninguno. Y en ese tiempo usted me dice que también aumentó mucho el número de sindicalistas, de excavadores, alcantarilleros que se unieron al sindicato. Claro, harto, pues no le digo que este sindicato contaba con 6.000, 6.500 socios al día con sus cuotas, porque se pagaba sus cuotas, uno tenía su carnet muy bonito que teníamos nosotros. Me acuerdo yo que en ese tiempo estábamos con Salvador Allende y no había plata. O sea, la Cámara, el Senado no aprobaban los gastos que tenía el gobierno de su Ministerio de la República. Y Salvador Allende estuvo haciendo platita de más.
¿no? Y eso es lo que criticaba la derecha, que era plata sin valor. A Salvador Allende le dijo, ¿cómo no tiene valor esta plata? Pero es que una barra de oro y la mucho. Con esta estoy acuñando la plata que ustedes dicen que hago de más. Habían en la moneda, donde estaba Salvador Allende, 900 kilos de oro para acuñar esa plata que decía que estaba bien. Y después del golpe de Estado, esa plata, esas barras de oro. ¿Qué pasó con eso? Antes de que saliera Allende, nosotros teníamos formado en toda la capital comité por Allende. Y los juntábamos todos los comités y marchamos. Claro, en todos los comités tenía que haber un comité de Salvador Allende. Claro, fue el gremio que luchó más por Allende. Claro. Sí. En la unidad popular que se consiguió todos los años un paseo para la playa, con toda la familia, que a mí me tocó. Fuimos a Loncura nosotros 2 días, sábado y domingo. Ese era gratis, todo, la micro, todo gratis. Todo sea el pasaje y todo eso, la estadía, si quería ir a dormir a un hotel. Pero uno lleva el cocaína, la comida. Con la cuestión de Salvador Allende se lograron muchas cosas. Entonces, yo dijera que esa cuestión a nivel general, los trabajadores, yo creo que muy pocos trabajadores no eran adictos a Salvador Allende. Y por eso que cuando vino la represión fue fuerte para nosotros. Yo estuve relegado, estuve preso, y así un montón de gente del sindicato que tuvimos que pagar consecuencias. Para la clase trabajadora en especial, yo creo que fue un golpe muy duro, porque uno no esperaba estas cosas siendo un gobierno legítimamente. El día del golpe estábamos trabajando, hasta las 10 trabajamos nomás, porque ya empezaron, ¿no es cierto?, el bombardeo a las radios. Las radios, Radio Portales, Radio Magallanes, todas esas radios empezaron a hacerle tira a las antenas. Y ahí lo dijo el jefe, llegó el jefe ahí, dijo, lo están bombardeando en La Moneda, dijo, no, paremos esta hora, dijo, no trabajemos más, cada uno váyase para su casa y traten de llegar. A nosotros los tomaron, los pacos los tomaron la sede social, nosotros como dirigentes, nosotros a la fuerza entramos, diciéndole que nosotros teníamos documentos y teníamos que entrar, pues entramos, pero a fuerza, no porque a buena y a primera. Así que fue difícil toda la cuestión. El tiempo que estuvimos detenidos era tiempo declarado en guerra, según don Augusto Pinochet, con los chilenos. Entonces, a la gente que caía detenida la torturaban de una u otra manera, de diferentes tipos de tortura. Había corriente, parrilla, que se llama, correntazo. Había el boleo a la paloma, que es amarrarle los brazos por detrás y colgarlo en una viga. Esa es una de las torturas más dolorosas.
exilio. Pero hay que agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a cada persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato. Esa tortura me la hicieron a mí, le hicieron a muchos compañeros de trabajo que trabajaron en la obra donde yo estaba. Habían compañeros de Chillán, habían compañeros de San Antonio. Y esos también los llevaron presos porque los culpaban de que habríamos estado reclutando gente para hacer un movimiento armado y tomarse el regimiento de Tejafé. Cosa que ni al más ignorante se le puede pasar por la mente, que con 50 o 100 viejos o 500 viejos ir a tomarte un regimiento sin armamento. ¿A usted durante la dictadura lo tomaron detenido? No, tuve la suerte que no caí. La gran suerte. Porque la población también estábamos entre cuatro paredes también, pero tuve suerte. Mira, estos son boletines, bueno, indica el año que era el órgano oficial de la Confederación. 89, vuelta a la democracia. A mí en los peores minutos de la dictadura me tocó por primera vez, después del golpe, el año 84, ir a la OIT junto a Seguén y a un compañero de apellido Cisterna que era dirigente del sector de trabajadores no docentes de la Universidad de Valparaíso, representar la delegación del movimiento sindical en resistencia. Esto lo sacaba la Confederación de Trabajadores de la Construcción. Esta confederación, como te digo, se constituyó el 7 de noviembre del 80, claro. Adecuándonos a lo que era el plan La Hora. Nosotros tuvimos entonces la capacidad, la valentía de estar en Ginebra y decir de que la tortura no era un tema que nos contaran, sino que nosotros en carnes propias recibimos la tortura, que en carnes propias vivimos la relegación, que en carnes propias estuvimos más de 3 o 4 veces presos en la cárcel pública, en Capuchino o en la penitenciaría. Nosotros, como organización, en aquel tiempo, estuvimos como 1 año, 2 años, a más tardar 2 años, así pasivos sin hacer nada. Pero después los atrevimos y los organizamos. ¿Ustedes cómo logran volver a llamar a la gente, a reunirse? Lo que pasa es que nosotros lo declararon ilegal. Cuando lo declararon ilegal, pusieron condiciones para poder mantener los sindicatos, que quisieran tener vigencia los sindicatos. Y una de las condiciones era que los primeros del libro sean los dirigentes de sindicatos, los primeros que estuvieran en la lista del libro de registro de socios. Y ahí yo tuve 2 periodos más o menos hasta cuando, o sea, el año 76, 77 y 78. Y ahí lo cerraron el sindicato. Ya después pudimos formar el sindicato después del año 79, 80. Empezamos con las leyes de la dictadura. Echaron abajo el tarifado nacional hasta el año 80. Después del año 80 vino el nuevo plan laboral. Entonces ahí la nueva constitución y abolió todo lo que habíamos ganado nosotros. Con Frey, con Allende, todo eso se perdió. Siempre fuimos oposición a la dictadura. Hemos salido en todas las batallas. Se reactivaron, como le digo, los años 80 hubo gente que realizaba y los sindicatos estaban vivos, llegaba gente. Nosotros en los años 80 y poco, cuando hubo la crisis, la primera crisis que tuvo Pinochet, que no había trabajo ni una parte, nosotros tuvimos la olla común aquí como 2 meses, más o menos. Pero lo que entendíamos que estábamos dando la pelea contra la dictadura, nosotros seguimos llegando no tan solo por lo económico, sino que llegamos para reunirnos, tener contacto con los compañeros. Claro. No tanto solo en el sindicato, sino que en la población también. Y seguir dando la pelea contra la dictadura. A partir del 90
se fue perdiendo, porque ¿qué pasó? Que pensaban, la gente pensó que la alegría llegaba y no llegó, pues, entonces fue peor. Y nosotros, en el tiempo de la dictadura, tuvimos más gente organizada, más gente en el sindicato, y la otra cosa que nos pasó es que nos fuimos poniendo viejos. Pero nosotros, con la dictadura, con el golpe militar, perdimos toda la gente. O sea, nunca más se ha vuelto el sindicato a reactivar con la fuerza que tenía. Como le decía en una oportunidad, si teníamos en el tiempo más de 3.000 socios al día, hoy día, y desde hace muchos años a esta parte, no tenemos más de 100 viejos en el sindicato. Fíjese que los otros días para el aniversario logramos juntar como 60 viejos. Se hizo una comida bailable, se recordaron los viejos tiempos, aquellos viejos que ya no están, se recordaron las luchas, las buenas y las malas. Bueno, nosotros siempre hemos estado en contacto movimiento, tanto sindical como político. Todo lo que he logrado lo he logrado por el sindicato. Todo. No vamos a decir que una vida tan buena, no vamos a decir, pero por lo menos no para estar desconforme. Yo me siento halagado yo mismo por las cuestiones que logré hacer. Yo no lo hice por plata, sino que lo hice por convicciones. A mí me enseñó todo lo que sé, me entregó todo lo que tengo. Aparte de que también aprendí a tomar vino. Claro. Aprendí a trabajar, aprendí a defenderme, aprendí a pelear el derecho de los más compañeros, de los más viejos, lo mío también, criar a mi familia, tratar de educarla lo más que pude. Aprendí a ganar plata, aprendimos en este sindicato, nosotros aprendimos a defender y aprendimos a valorizar nuestro trabajo. Eso fue lo que logramos nosotros como sindicalistas hasta ahora. Entonces nosotros nos sentimos no representados ahí. No estamos ajenos a eso, sino que compartimos eso con ellos. Porque no podemos quedarlo. Estamos en los cuarteles de invierno, pero la mente sigue trabajando. Sigue pensando que tienen que haber cambio en nuestro país. Que tienen que haber luchas contra este sistema, porque si no, no pasa por otro lado. Es uno de los gremios, y por no decir el número uno, el solidario, en todo ese aspecto, en general. Ya sea un billetito para amigos, ya un platito de comida, o cualquier cosa, o cualquier cosa. Hay que valorar de que por este sindicato han pasado hombres sencillos, humildes, con una tremenda honestidad, transparencia, con una capacidad donde la humildad tiene rostro de hombre.